Buenas tardes, estimados compañeros y docente. En este video hablaremos sobre la normativa NFPA 70B, capítulos 11 y 12. Iniciaremos con el capítulo número 11, que lleva por título Pruebas y métodos de prueba. Este video está realizado por los estudiantes Luis Enrique Sánchez Vargas, Juan Sebastián Guzmán Rocha, Grupo E5A, Mantenimiento Eléctrico. Iniciamos. Como introducción tenemos que son pruebas realizadas con el fin de conocer el estado actual y correcto funcionamiento de un sistema de distribución eléctrica, infiriendo información tal como el mantenimiento es el adecuado solicitado, bien sea un mantenimiento correctivo, preventivo o predictivo. También nos permite comprobar el funcionamiento del equipo acorde a lo requerido y por último nos permite proyectar el deterioro actual y futuro del equipo, donde podemos determinar su vida útil y su desgaste. Otro aspecto que se trata en este capítulo son las pruebas de aceptación. Estas pruebas están realizadas por el fabricante a equipos nuevos antes del proceso de energización, donde se hacen pruebas con muy alto rigor para garantizar que el equipo cumple con los requerimientos del cliente y nos permite tener como un parámetro y un estándar de diseño, también para tener una referencia de proyección futura. También hay pruebas de antes del mantenimiento y después del mantenimiento, que es cómo se encontró y cómo quedó. También se pueden ejecutar pruebas rutinarias de mantenimiento, que dichas pruebas se realizan en un periodo determinado de tiempo donde el equipo está en funcionamiento, y estas pruebas se realizan de la mano con el mantenimiento preventivo de los equipos. Por otro lado tenemos las pruebas de aislamiento, que como generalidades, el aislamiento es el material existente entre los puntos de diferente potencial de un sistema eléctrico que evita el flujo de electricidad entre esos puntos. Esto quiere decir que son pruebas que se realizan a los materiales que cubren a los conductores eléctricos para evitar fugas de electricidad. Entonces, esto es muy común en sistemas de alta y baja tensión, y estas pruebas permiten determinar la calidad o la condición de el tipo de aislante y más o menos cuánto es su vida útil, y por eso se ejecutan las pruebas de aislamiento para saber cada cuánto es conveniente cambiar el aislamiento en los conductores. Pruebas de factor de potencia o factor de disipación del aislamiento. Como generalidades tenemos el factor de potencia o factor de disipación de un aislamiento es el coseno del ángulo entre el vector de la corriente de carga y el vector de la tensión, aplicada cuando el sistema de aislamiento se energiza con una tensión de corriente alterna. Esta prueba es muy útil porque nos permite saber los factores de potencia entre los transformadores, y también nos permite saber si el factor de disipación es igual al factor de potencia. Es muy útil para evaluar los instrumentos de distribución y potencia, interruptores automáticos, máquinas de rotación, cables reguladores y líquidos de aislamiento. Por otro lado también tenemos las pruebas de aislamiento, quiero decir las pruebas de resistencia de aislamiento. Estas pruebas se ejecutan por un tiempo estimado de 1 minuto y es donde se mide la resistencia entre cada polo y cada fase, y posteriormente fase y tierra con un interruptor cerrado y a través de un polo abierto. Están las pruebas de resistencia de polo o contactos de caída de milivoltios. Entonces, en esta se miden la resistencia entre los polos y que debe generar una caída en la escala de milivoltios. Estas pruebas se realizan con el ánimo de probar la calidad de los contactos
y si hay una caída de tensión tiene que ser una cantidad muy mínima para que se disminuyan las pérdidas de potencia para disminuir el calentamiento en los conductores. Otro tipo de pruebas son las pruebas de relación de transformación. Este tipo de pruebas se utilizan para determinar el número de espiras del devanado principal y del devanado secundario. Este tipo de pruebas determinan la relación vectorial de los devanados del transformador y también permite una aceptación y se ejecuta una prueba de mantenimiento, mientras la prueba de cuadrabilidad es principalmente una prueba de aceptación. Estos han sido como los aspectos más relevantes del capítulo número 11 y a continuación los dejo en la explicación de mi compañero Luis, que les va a hablar sobre el capítulo número 12. Muchísimas gracias por su atención. Yo voy a hablar sobre el capítulo 12 de la NFPA 70B, el cual tiene como nombre mantenimiento de equipos eléctricos sujeto a largos intervalos entre paradas. Esta norma pues trata sobre equipos de media o baja o alta tensión, y no solo equipos, sino también redes eléctricas. ¿A qué me refiero con esto? A que digamos, muchas veces los equipos o redes necesitan hacer su mantenimiento, pero esto que implica que se tenga que parar un momento de producción o de flujo eléctrico. Vamos un ejemplo, una red eléctrica que necesita hacer revisión a sus fusibles, a sus cañuelas, se tiene que desenergizar hasta un punto y se tiene que desenergizar en un punto, lo cual, se tiene que desenergizar aguas arriba, dejando aguas abajo sin energía eléctrica, pues ocasionando daños o estragos, ya sea a una casa, a una red industrial, a una red pública. Para ello se han ido inventando o sofisticando equipos de mayor eficiencia para poder evitar estas cosas. Otra de las maneras que uno puede evitar haciendo los intervalos entre paradas o evitando fallas espontáneas en un equipo o en una red eléctrica, está haciendo su mantenimiento preventivo. ¿Esto cómo se llega? Muchas de las veces los equipos que uno adquiere en el trabajo, en la industria, en la casa, traen ciertos ítems de seguridad o de recomendaciones de trabajo. Muchas veces omitimos estas partes porque pues no las vemos necesarias en el día a día. Pero pues llevando todos estos ítems, todas estas opciones que nos brindan los proveedores, las marcas, podemos lograr que los equipos funcionen de una manera más eficiente. La norma en este caso, digamos, nos trata en el anexo 12.251 hace la determinación sobre ciertos tipos de instrumentos que tenemos que revisar. O sea, un ejemplo, tablero eléctrico, un relé eléctrico, un transformador, los cables, los barrajes. ¿Esto con qué fin? De evitar un daño ya sea eléctrico, mecánico o físico en las personas. Otra de las maneras que se puede realizar esto es haciendo una ronda de inspección o revisión de equipos, como se puede llegar a llamar algunas veces, en la cual lo que hacemos es revisar los equipos día a día, así, inspeccionando y dejándolo a través de una bitácora o una ficha técnica de inspección, en la cual uno puede hacer el registro de que realmente uno está haciendo el debido proceso de inspección. ¿Esto con qué fin se puede lograr? Como lo decía anteriormente, como es una de las cosas del mantenimiento, pues sí, es alargar la vida útil de la máquina para poder evitar su parada el menor tiempo posible y tratar de evitar daños tanto daños físicos,
sea una persona como mecánicos de la misma máquina. La norma es muy explícita también, lo que se puede observar, también trata sobre los motores, su tipo de lubricación y da ciertos tipos de anexos, digamos, de una tabla, la tabla 12.3731, en la cual nos indica que el motor se puede clasificar en cuatro maneras: sencillo, estándar, difícil y muy difícil. Esto depende de que la aplicación que él pueda llegar a tener. Un ejemplo, en sencillo se basa sobre un equipo de trabajo de 1 hora al día y nos da ciertas recomendaciones según la potencia del motor, y según la potencia se puede dejar a calibrar a cierta cantidad de años o meses, dependiendo la calidad, el trabajo que él pueda llegar a tener. ¿Esto qué implica? Sí, muchas veces los motores también debemos tener en cuenta que su mantenimiento no es solo eléctrico, sino también mecánico. En este caso nos habla de engrases. En este caso sería el engrase de rodamiento. Nosotros podemos visualizar el rodamiento en su lado de accionamiento y su lado libre. Sería la parte de fuerza y ventilador. No se puede dar la visualización de que en ellos los rodamientos muchas veces pueden ser libres, de que de tapa en caucho, que son sellados, y rara vez no se les tiene que hacer el engrase, sino el cambio total del mantenimiento. Según la tabla, lo que nos dice, vamos a tomar otro ejemplo: motor difícil, motor de ventilador, bomba de conjunto, de motor que funciona 24 horas al día, un motor de más de 150 caballos, cada 3 meses toca hacerle su mantenimiento correctivo. Otra de las cosas que nos aplica son pruebas de mantenimiento predictivo, que en este caso serían de análisis y vibración. ¿Esto con qué fin se hace? Con poder evitar fisuras en una tapa, un tornillo suelto, un ajuste que no se ha visualizado, o digamos que puede ser que tenga una tolerancia que tenga la tolerancia perfecta, o la tolerancia esté muy pasada o esté muy suelta. Esto hace que la máquina nos pueda trabajar de una manera eficiente, sino forzada, o muchas veces muy libre y no haciendo su esfuerzo necesario. Muchas veces estos controles predictivos, que son como análisis de vibración, análisis de señales y todo eso, no se realizan por el costo necesario. Sí es recomendable hacerlo, obviamente, pero pues muchas veces las empresas omiten esas cosas. Otra de las partes que uno puede observar es en la norma, y se enfoca mucho, son sus sistemas de metrología en los equipos. ¿Esto a qué me refiero? Sistemas de nivel, de presión, de temperatura. ¿Por qué? Hoy en día la automatización es un punto que ha llegado alto a la industria, y muchas veces estos equipos metrológicos van dados con los sistemas de automatización de los equipos. Entonces, si nosotros tenemos unos sensores de presión, temperatura o nivel, tienen que estar siempre calibrados, pues para evitar un daño o una falsa alarma en los equipos. ¿Esto cómo se realiza? Haciendo a través de un laboratorio o una persona certificada, la cual nos puede evaluar a través de un patrón de medida los equipos que realmente tengan su medida necesaria. Esto lo hacen pues instrumentistas, son los encargados de realizar eso a través de equipos ya más especializados para ciertas medidas, y así podemos evitar un daño a futuro en los componentes de las máquinas. También, digamos, su calibración se puede hacer también manual, o digital, sería la palabra correcta, a través de un control de automatización, sea de un PLC o un sistema de comunicación que se pueda editar la visualización de la medida del sensor. Otra de las partes que ellos toman bastante son sistemas lógicos y enclavamientos. ¿Esto a qué se refiere? Antes de existir pues la automatización, todo se trabajaba con lógica cableada. Muchas de las veces haciendo una revisión periódica en un tablero eléctrico se pueden evitar muchos daños
pues ya que algunas de sus contactos pueden estar en un contacto falso, o algunas de sus bobinas no puede estar dañada, haciendo que las medidas no sean lo realmente confiables. Una buena revisión de el sistema lógico de control de una máquina nos puede llegar a evitar un daño constante y una falla esencial en un equipo electromecánico. Bueno, yo creería que estas son las cosas más relevantes. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Buenas tardes, estimados compañeros y docente. En este video hablaremos sobre la normativa NFPA 70B, capítulos 11 y 12. Iniciaremos con el capítulo número 11, que lleva por título Pruebas y métodos de prueba. Este video está realizado por los estudiantes Luis Enrique Sánchez Vargas, Juan Sebastián Guzmán Rocha, Grupo E5A, Mantenimiento Eléctrico. Iniciamos. Como introducción tenemos que son pruebas realizadas con el fin de conocer el estado actual y correcto funcionamiento de un sistema de distribución eléctrica, infiriendo información tal como el mantenimiento es el adecuado solicitado, bien sea un mantenimiento correctivo, preventivo o predictivo. También nos permite comprobar el funcionamiento del equipo acorde a lo requerido y por último nos permite proyectar el deterioro actual y futuro del equipo, donde podemos determinar su vida útil y su desgaste. Otro aspecto que se trata en este capítulo son las pruebas de aceptación. Estas pruebas están realizadas por el fabricante a equipos nuevos antes del proceso de energización, donde se hacen pruebas con muy alto rigor para garantizar que el equipo cumple con los requerimientos del cliente y nos permite tener como un parámetro y un estándar de diseño, también para tener una referencia de proyección futura. También hay pruebas de antes del mantenimiento y después del mantenimiento, que es cómo se encontró y cómo quedó. También se pueden ejecutar pruebas rutineras de mantenimiento, que dichas pruebas se realizan en un periodo determinado de tiempo donde el equipo está en funcionamiento, y estas pruebas se realizan de la mano con el mantenimiento preventivo de los equipos. Por otro lado tenemos las pruebas de aislamiento, que como generalidades, el aislamiento es el material existente entre los puntos de diferente potencial de un sistema eléctrico que evita el flujo de electricidad entre esos puntos. Esto quiere decir que son pruebas que se realizan a los materiales que cubren a los conductores eléctricos para evitar fugas de electricidad. Entonces, esto es muy común en sistemas de alta y baja tensión, y estas pruebas permiten determinar la calidad o la condición de el tipo de aislante y más o menos cuánto es su vida útil, y por eso se ejecutan las pruebas de aislamiento para saber cada cuánto es conveniente cambiar el aislamiento en los conductores. Pruebas de factor de potencia o factor de disipación del aislamiento. Como generalidades tenemos el factor de potencia o factor de disipación de un aislamiento es el coseno del ángulo entre el vector de la corriente de carga y el vector de la tensión aplicada cuando el sistema de aislamiento se energiza con una tensión de corriente alterna. Esta prueba es muy útil porque nos permite saber los factores de potencia entre los transformadores, y también nos permite saber si el factor de disipación es igual al factor de potencia. Es muy útil para evaluar los instrumentos de distribución y potencia, interruptores automáticos, máquinas de rotación, cables reguladores y líquidos de aislamiento. Por otro lado también tenemos las pruebas de aislamiento, quiero decir las pruebas de resistencia de aislamiento. Estas pruebas se ejecutan por un tiempo estimado de 1 minuto y es donde se mide la resistencia entre cada polo y cada fase, y posteriormente fase y tierra con un interruptor cerrado y a través de un polo abierto.
están las pruebas de resistencia de polo o contactos de caída de milivoltios. Entonces, en estas se miden la resistencia entre los polos y que debe generar una caída en la escala de milivoltios. Estas pruebas se realizan con el ánimo de probar la calidad de los contactos, y si hay una caída de tensión tiene que ser una cantidad muy mínima para que se disminuyan las pérdidas de potencia, para disminuir el calentamiento en los conductores. Otro tipo de pruebas son las pruebas de relación de transformación. Este tipo de pruebas se utilizan para determinar el número de espiras del devanado principal y del devanado secundario. Este tipo de pruebas determinan la relación vectorial de los devanados del transformador y también permite una aceptación, y se ejecuta una prueba de mantenimiento, mientras la prueba de cuadrabilidad es principalmente una prueba de aceptación. Estos han sido como los aspectos más relevantes del capítulo número 11, y a continuación los dejo en la explicación de mi compañero Luis, que les va a hablar sobre el capítulo número 12. Muchísimas gracias por su atención.